Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Estamos llegando al final de nuestra cursada. Sé que los procesos y los tiempos para la elaboración del proyecto final de integración de esta tecnicatura que debían realizar como trabajo final de este seminario les demandó un poco más del tiempo esperado. No tuvimos la cantidad de clases que quizás hubiésemos querido y también cada vez que planifiqué una clase sincrónica hubo poca participación de parte de ustedes, por eso el proceso hizo que vaya un poco más despacio y que eso sea comunicado de mi parte a los directivos, al coordinador de la carrera, para que estén al tanto de la situación, pero más allá de esa situación en particular, es importante que tengamos en cuenta que hay plazos que debemos cumplimentar, tanto ustedes como yo, dentro de lo que es esta práctica de seminario. Entonces, la intención de esta clase en particular es un poco alentarlos a que avancen en sus proyectos particulares. La mayoría ya tenía la idea general del proyecto de investigación o de intervención. Muchos habían avanzado sobre la formulación de la problemática a analizar y sobre los objetivos generales y específicos para poder desarrollar sus trabajos. Solo quedaba y restaba avanzar en cuanto a la metodología de investigación o de intervención, realizando las distintas etapas que cada proyecto requiere. Si bien no tuvimos el encuentro que esperábamos la semana pasada, yo tuve algunos inconvenientes con mi computadora, por eso esta semana le propongo dos encuentros, esta clase grabada que se las voy a subir en el día de hoy y el encuentro presencial sincrónico en el día de mañana para que ustedes puedan sacarse las dudas. Es importante que tengan en cuenta que el avance de sus proyectos depende exclusivamente de ustedes y que necesito que se saquen todas las dudas que tengan en relación a la elaboración de sus proyectos. ¿Qué les vengo a recordar? Que en la clase número 3 ustedes se encontraban con un material que les explicaba básicamente cómo avanzar en sus proyectos de investigación o de intervención, ¿sí? Es importante que ustedes tengan en cuenta que en esa clase nosotros desarrollamos las características generales de los proyectos de investigación y de intervención. Allí ustedes pueden encontrar una guía muy práctica de cómo desarrollar sus proyectos de investigación o de intervención, ya que lo que hacemos en primera instancia es definirlos, decir qué es cada tipo de proyecto y mostrarles en general cuáles son las partes que sí o sí deben estar contempladas dentro de este proyecto, ¿sí? En el caso del proyecto de intervención, es importante que ustedes tengan en cuenta que primero tienen que hacer una introducción en donde ustedes justifiquen por qué este proyecto tiene sentido en el área de incumbencia de las políticas públicas, que es el que las atañe en esta tecnicatura en particular, que puedan justificar a través de la teoría la competencia de este proyecto para la finalización de esta cursada y que hagan allí el planteamiento del problema con la justificación teórica de cómo van a abordar esa problemática, ¿sí? Y luego que ustedes puedan, una vez delimitado el problema y cómo lo van a abordar, puedan pasar a la fase del diagnóstico, ¿sí? Que es básicamente el análisis de la realidad, en donde ustedes justamente van a trabajar sobre esa problemática específica, la van a analizar desde el punto de vista teórico y luego pasarían a la etapa del proceso y la elaboración de la propuesta de intervención, que es lo que ustedes vienen a proponer desde la tecnicatura y todos los saberes que adquirieron a lo largo de esta cursada para resolver esta problemática particular que ustedes identifican en esa realidad específica que fue la que analizaron, ¿sí? Es importante que ustedes tengan en cuenta que el proyecto de intervención tiene que contar con una introducción, tiene que tener, además de esa introducción, la justificación, ¿sí? El marco teórico, la opción metodológica, donde ustedes van a decirme en particular cuál fue la metodología que
eligieron para abordar esa realidad, si son técnicas o metodología cualitativa o cuantitativa, ¿sí? Luego van a poder delimitar el problema de intervención y ubicar sus proyectos dentro de el contexto de lo que quieren realizar. Luego tienen que pasar a la etapa de la propuesta, en donde van a tener que detallar específicamente cuáles son los objetivos generales y específicos de esa propuesta, la metodología nuevamente, es decir, cómo pretenden llevarla adelante, la temporalización, los recursos que van a implementar para poder desarrollar esta propuesta y cómo se ejecutaría y cuáles serían los procesos evaluativos, ¿sí? Y finalmente desarrollar el informe que dé cuenta de cómo se desarrolló el proyecto. Como en este caso en particular nosotros no tenemos tiempo para la implementación del proyecto, lo que ustedes harían es un anteproyecto donde hacen una propuesta de cómo intervendrían sobre esa realidad específica en donde detectaron una problemática en particular. De todas maneras, yo les voy a dejar junto con este video unos ejemplos de algunos proyectos de intervención para que ustedes puedan orientarse y puedan fijarse claramente cuáles son los pasos que tienen que seguir dentro de un proyecto de intervención y qué cosas no deben faltar para que este proyecto esté completo, ¿sí? En el caso de el proyecto de investigación, es importante tener en cuenta que son dos tipos de proyectos distintos. En el proyecto de investigación, nosotros tenemos que sí o sí, además de introducir el tema, ponerlo en contexto, justificarlo de modo teórico, también tenemos que poner los antecedentes de esta temática, cómo se desarrolló el estudio en otras situaciones o en otros proyectos anteriores que ustedes pudieran haber indagado para poder ver cuál es el estado del arte de este tema en particular que les interesa desarrollar en este proyecto, ¿sí? Deben proponer el marco teórico y la opción metodológica, por supuesto, y luego, en el caso de que ustedes así lo deseen, poner alguna hipótesis, proponer alguna hipótesis que vayan a corroborar en el marco de este proyecto o no, y simplemente desarrollar una investigación de corte bibliográfica en donde ustedes analizan distintos documentos o las distintas opciones que existen para los tipos de proyectos de investigación que seguramente trabajaron en la materia metodología de la investigación. Entonces, algo que no puede faltar dentro del anteproyecto de investigación es la delimitación del problema de investigación, los objetivos de la investigación, es decir, aquello a los que se aspira a conocer con este proyecto, la justificación, el marco teórico, la metodología y luego el cronograma o la planificación de esa investigación. Dentro de la clase 3, ustedes van a encontrarse con esta clase escrita en donde está detallado específicamente todo lo que tiene que contener tanto un proyecto de intervención como un proyecto de investigación. Es importante que vuelvan a revisar el material, que tengan en cuenta que tienen allí especificado todo lo que tienen que incluir dentro de cada uno de sus proyectos, ¿sí? Y además tienen en otra clase en particular las especificidades con respecto a las normas de presentación que nosotros nos orientamos con las normas APA, ¿sí? Las normas APA lo que hacen es justamente proponernos un sistema de formato para la presentación de proyectos en particular y también un sistema de citado de la distinta bibliografía que nosotros abordemos dentro de nuestros proyectos. Es importante que ustedes tengan en cuenta que no pueden, bajo ningún concepto, copiar, ¿sí?, de forma sistemática material que hayan leído en bibliografía y no citar la fuente, porque eso sería cometer plagio. Entonces es importante que puedan revisar las normas APA, que seguramente la trabajaron a lo largo de la carrera también, para que lo tengan en cuenta en la elaboración de sus proyectos y que todo esté realizado de la forma adecuada y correcta. Luego, también recuerden que tenemos dentro de las clases
una clase en particular, que es la número 5, en donde yo les hago la presentación de cómo se define el problema de investigación y les dejo un videíto en donde les marca el paso a paso de lo que tienen que hacer para poder desarrollar un proyecto de investigación. Es importante que vuelvan a retomar ese material, que también puedan mirar ese video, que es didáctico, es muy simple, les va marcando paso a paso lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Entonces, lo que necesito para la clase de mañana, en primer lugar, que miren esta clase, que revisen las clases que oportunamente fueron presentadas, en donde tenían la guía práctica de qué es lo que tienen que hacer, el paso a paso del proyecto de investigación y de intervención, y que traigan todas las dudas que tengan a la clase de consulta de mañana, porque la semana que viene van a tener que realizar una primera entrega, ¿sí? Para que yo pueda corregir y hacer las correcciones, las sugerencias pertinentes a cada caso, para que la segunda semana de diciembre ya realicen la entrega final de su trabajo, ¿sí? ¿En qué se va a basar la entrega final del trabajo? Básicamente del primer borrador en limpio de sus proyectos. Aquellas personas que están en condiciones de entregar el trabajo final pueden hacerlo y de esa forma accederían no solo a la regularidad, sino que si están aprobados y sus proyectos están bien, accederían también a rendirlo, ¿sí? Para aquellas personas que el tiempo los apremia y que no están en situación de poder rendir su trabajo final, lo que deberían hacer es entregar un borrador en limpio que pueda ser corregido, en donde se les puedan hacer las recomendaciones y las sugerencias para que puedan regularizar de esa forma la materia y acceder al examen el año que viene cuando presenten su proyecto final, ¿sí? Entonces, la semana que viene ustedes van a tener la posibilidad de hacer una primera entrega de ese borrador para que yo pueda realizar las sugerencias correspondientes y la segunda semana de diciembre ya deberían entregar ese borrador final en limpio, ¿sí? Y aquellas personas que están en condiciones de entregar el trabajo final de forma definitiva también lo pueden hacer en esa semana y de esa forma accederían todos los alumnos a la regularidad de la materia, ¿sí? Recuerden que aquellos que no ingresan a la regularidad pierden la materia y la posibilidad de acceder a rendir el examen final de este seminario. Entonces, repasando, revisen las clases que ya tienen, revisen la clase 3, revisen la clase 5, vuelvan a retomar sus formularios y traten de ahondar en todo el proceso, ya sea de investigación o de intervención, para poder empezar a darle forma a sus trabajos. Mañana realizaremos una clase de consulta con todo lo que ustedes quieran preguntar para sacarse las dudas y resolver inquietudes con respecto al formato en particular. Y les voy a dejar anexado a estas clases algunas muestras de proyectos de investigación y de intervención para que ustedes puedan tener una guía orientativa de cómo deben realizar cada uno de los proyectos según lo que hayan elegido. Entonces, los espero en la clase de mañana, va a ser 19:30 horas, en breve voy a planificar y programar esa clase y la voy a dejar subido en avisos para que ustedes puedan ingresar. Les pido por favor que sean puntuales, 19:30 horas es la hora de conexión. En la clase anterior tuve 2 alumnos solamente, por lo tanto la clase no duró más de 40 minutos porque cada una resolvió sus dudas y nos desconectamos al ver que no se conectaba nadie más. Les pido que tengan en consideración que es importante que todos participen, pero también que sean respetuosos del horario que se dispone para este encuentro sincrónico. Los dejo entonces con el material para que vuelvan a rever, les dejo los ejemplos para que puedan orientarse y mañana nos encontramos en la reunión sincrónica que realizaremos para que ustedes puedan sacarse sus dudas.